Las 10:45 y está con nosotros, aquí hoy se produce el reencuentro, porque como yo he andado patiperreando en el último tiempo, no había tenido ocasión de conversar con Jaime Mañalich, pues, ex ministro de Salud, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Lo tenemos aquí, ¿cómo le va? Muy bien. Buen día. Buenos días, Jaime. ¿Cómo está? Buenos días. Fuera de micrófono hablábamos con Scarlett de su experiencia en el norte. Como los auditores saben, ella ha estado enviada por Radio Vivo durante semanas en condiciones muy precarias de trabajo, haciendo un reportaje muy importante, y me impresionó lo que decía Scarlett cuando hablábamos de que la situación es tan grave allá desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? Tremendo. Deposiciones corriendo por las calles, mezclándose con la comida, la gente muy afectada por lo que pasó. Moscas por todas partes. Problema de desempleo. Gases tóxicos ahora desprendiéndose. En realidad es una catástrofe no aquilatada todavía en el tiempo de lo que significó, ¿eh? Desde el punto de vista sanitario, yo no sé si se podrá, y por eso se lo pregunto, enfrentar de buena manera, dada la dimensión del problema, porque estamos hablando de miles y miles de habitantes expuestos a una serie de contaminantes. No solamente el agua del alcantarillado que ha colapsado y todo eso, sino que además lo que no se sabe que tiene el barro, ¿no? Minerales, probablemente, elementos químicos, tóxicos, de parte de la minería. Yo creo que asentado, o sea, habiendo pasado el tiempo y pudiendo el gobierno aquilatar mejor lo que ocurrió, se necesita establecer un plan como se estableció para después del terremoto y maremoto el 27 de febrero, de enorme alcance. Estamos hablando de 3 regiones, enormes distancias geográficas, problemas de comunicación, problemas de vialidad. Y a mí no me extrañaría que, pensado en su mérito, haya que destinar a una persona, una institucionalidad permanente durante muchos meses, un año. ¿En el ámbito de la salud? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la reconstrucción y en el ámbito sanitario, porque todo está vinculado al final. Y tal vez los recursos comprometidos que la presidenta señalaba ayer eran del orden de $500 millones sean completamente insuficientes, porque seguramente estamos hablando de instalar recintos temporales donde la gente pueda vivir para poder trabajar bien en la limpieza, y a lo mejor hay que recurrir al 2% constitucional. En una muestra de centralismo, en un momento se recurrió a esa medida extraordinaria de financiamiento para paliar la crisis del transporte público en Santiago, ustedes se acuerdan. Yo creo que en lo que uno ha visto, lo que uno ha analizado de la situación del norte, es algo que tiene que reflexionarse muy en serio, porque, insisto, como tú misma decías, Scarlett, es un daño que va a durar muchos años. Largo tiempo. Y después la pregunta, el suelo está contaminado, ¿podemos sembrar en este terreno? Resulta que la uva que vamos a poner aquí va a estar contaminada con plomo. La granada. ¿Y qué van a comer nuestros niños? O sea, hay una cosa interminable que, mientras antes se le ponga, por así decir, coto y se dimensione con un diagnóstico muy preciso, incluso tal vez a través de asistencia internacional calificada, como ocurrió incluso en el caso del terremoto del 27 de febrero, pueda valer la pena. Qué buen apunte hace. ¿Cuándo hemos recurrido en el último tiempo al 2% constitucional? Claro, en un acto de centralismo. ¿Y por qué no hacerlo, por ejemplo, en el caso de Atacama? Yo creo que los recursos de la experiencia del terremoto, que hubo que dictar una ley especial de reconstrucción, o sea, los fondos vinieron por una ley que dictó el Parlamento y un presupuesto extraordinario, que incluso hubo cambios tributarios para recaudar dinero para esa ley. La situación en el norte y la gente que está sufriendo en el norte merece una consideración muy especial, porque, insisto, esto no es una cosa que se va a superar como tú lo viviste en pocos días. Hay que construir, hay que reparar todo el alcantarillado de Copiapó, que tiene adentro, como según he escuchado, una masa de cemento que lo hace completamente inutilizado, lo ha hecho inutilizado a lo mejor por cuánto tiempo. Perfecto. Bueno, vamos al tema que nos convoca para hoy. La FENATS inicia un paro, exige mejoras laborales y de infraestructura. El eterno problema en el ámbito de la salud en Chile. Este enfrentamiento entre los funcionarios y las autoridades, ellos dicen demasiados contratos a honorarios, no están las condiciones laborales, no hay incentivos, en fin, ¿qué está pasando? Efectivamente, la Federación Nacional de Trabajadores de Salud ha llamado a un paro
que hasta donde entiendo no ha tenido una convocatoria muy significativa a lo largo del territorio nacional. Y en orden de prioridades, lo que ellos buscan es una mejoría de las rentas, una mejoría de los grados de ingreso y egreso para los técnicos de salud, que hoy día son claramente muy bajos, algunas nivelaciones de zona, y en último término también algo que es de mucho mayor envergadura, el dotar a Chile de una infraestructura hospitalaria, sobre todo, de una calidad para sus trabajadores que supere a lo que tenemos hoy día. Teóricamente, de acuerdo a la ley, los trabajadores de salud no tienen derecho a huelga, y de hecho en la reforma laboral que se está planteando y discutiendo en este momento, cuyo trámite se ha acelerado por razones fundamentalmente políticas, o sea, para crear un foco ahí de discusión que deje atrás los problemas de corrupción, cabales, Soquimich atrás, y ponerle el acento a la reforma laboral. Tampoco se plantea que los trabajadores del sector público de salud, específicamente en el artículo 363 de la nueva propuesta de ley, puedan tener derecho a huelga. Esto significa que si alguien se tomara las cosas en serio, los días no trabajados de los trabajadores de estos funcionarios de salud deberían ser descontados de sus sueldos, y probablemente tendrían un castigo porque tienen bonos trimestrales también por ausentarse del trabajo. Nosotros hicimos de eso una práctica usual en el gobierno anterior, lo que significó que prácticamente no hubo huelgas en el sector público, y negociábamos en la mesa mejorías y se lograron buenos acuerdos con los trabajadores. Yo no creo que haya disposición, como no lo hubo antes y no lo va a haber ahora, disposición de las autoridades de, mirando a los enfermos en primer lugar, hacer uso de esta facultad que prohíbe, ¿no es cierto?, el paro en situaciones en la cual los que pagan el pato al final de cuentas son los pacientes. Ya lo vivimos el año pasado con esa prolongadísima huelga, llamémosla por su nombre, del Hospital del Salvador. En ese sentido, yo creo que este es un llamado de atención para sentarse a negociar, y espero que las consecuencias sobre la salud de las personas sean las mínimas posibles. Espero, porque de repente estas cosas se radicalizan y suben y pueden llegar a situaciones como las que ya vivimos, insisto, en el Hospital de Salvador. Queda la sensación de que hay ciertos grupos dentro del ámbito de la salud, de los trabajadores de la salud, que tienen mucha fuerza y que convocan, por lo tanto, grandes masas y por supuesto, provocan grandes dificultades a los propios usuarios, ¿no? A los pacientes de la salud pública, que son por lejos los más vulnerables. ¿Y cómo se maneja eso al interior de un ministerio como el Ministerio de Salud, en el cual usted estuvo a cargo? Hay una especie de, porque siempre me lo he preguntado, una especie de comité de crisis que vaya y negocie, por ejemplo, con los sindicatos o con el sindicato, desconozco si uno más, del Hospital del Salvador, por ejemplo, para evitar este tipo de huelgas que terminan perjudicando tanto a los pacientes? Cuando voy a inventar, hoy día la gente de Jumbo, ¿no es cierto?, el supermercado está en huelga. El perjuicio esencial, la gente dice, está cerrado, supongo, y va al otro supermercado y compra lo que tiene que comprar, y lo que se produce para esa empresa es fundamentalmente un perjuicio económico. Dejan de vender y por lo tanto dejan de ganar, y la presión viene por ese lado, pero el daño para la ciudadanía es relativamente controlable. Pero cuando hablamos de un servicio crítico, imagínense ustedes una huelga del transporte público, el metro, o imagínense una huelga concertada de varios hospitales de la región metropolitana. Es que aquí no hay alternativa. Este señor que lleva, o señora que lleva 3 años, 4 años esperando una operación de cadera, tiene fecha para la próxima semana y hay paro, y se la vuelven a postergar. No tiene ninguna alternativa. No entiende nada de lo que pasa. Y ese es un problema extraordinariamente grave, y si efectivamente se introduce un cambio en esto, en el sentido de que los trabajadores de la salud pública, quiero recordar que el 80% de los ciudadanos recibe su atención en el sistema público de salud, que es manejado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el más grande ministerio del país. Tiene directa o indirectamente 160.000 funcionarios, comparado con el Ministerio de Educación, que es el que le sigue, que creo que tiene 40.000 o 30.000. Es una cosa impresionante. Claro, yo creo que nadie se imagina. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si hay un acuerdo para parar algunos hospitales, aquí ya no es solo que el Estado deje de percibir, comillas, un copago, sino que efectivamente quienes sufren son los ciudadanos. Y es por eso que en el caso de la huelga de El Salvador hubo incluso requerimientos ante la justicia por derechos a la vida constitucionales
qué pacientes sentían que estaban siendo vulnerados. Si en definitiva esto se cambiara, cosa que no está en la propuesta todavía de reforma legal, pero yo me imagino que los gremios de salud van a insistir en que puedan ir a huelga, tiene que haber un mecanismo de sustitución del servicio que hoy día en Chile, desgraciadamente, como ha hecho FONASA en el caso de El Salvador, significa comprar más servicios al sector privado. ¿Y qué tan caro es para el Estado de Chile? Digamos, ya sabemos que este Ministerio de Salud, que tiene 160.000 funcionarios, mueve una cantidad de dinero estatal realmente impresionante. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Bueno, y entonces, ¿por qué no mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios? ¿De qué tan gran envergadura puede ser eso en términos de costos? ¿Por qué no hacerlo de una vez y evitar este tipo de conflictos? Bueno, esta es una conversación que todos los ministros de salud tienen, o que yo tuve por lo menos con el ministro de Hacienda, y cuando el ministro de Hacienda saca la cuenta, ¿no es cierto?, que subir un grado en la escala única de sueldo, el punto de admisión de los técnicos, y lo multiplica por el número de técnicos, se va de espalda, porque es tanta gente que efectivamente no le alcanza el dinero para eso, y la gente se le hace promesa y protestan con razón, porque, insisto, sobre todo en el sector público, ese tipo de funcionarios tienen remuneraciones extraordinariamente bajas que los obligan a hacer dobles turnos, a trabajar en otros hospitales. Hay personas que hacen 3 o 4 turnos de noche en la semana para poder mantener a su familia, y eso es indigno. Y además hay que recordar que la estructura actual de los hospitales públicos hay un germen de inequidad que es muy doloroso para los trabajadores con menos ingresos, y es que hay grupos, estamentos dentro del hospital que pueden funcionar a título privado dentro del mismo hospital, o sea, disminuir su horario contratado de trabajo y prestar servicio al mismo hospital como agentes privados a través de sociedades de profesionales, por ejemplo. Y eso significa que nosotros podemos tener... Básicamente los estamentos profesionales. Básicamente los estamentos profesionales, y sobre todo los estamentos médicos. Y esto significa, en un país que busca la inequidad, que en el mismo lugar de trabajo nosotros podemos tener felices para la gente de 20 veces en la remuneración. O sea, esta persona gana 20 veces lo que yo gano, ¿no es cierto?, el mismo horario. ¿Por qué? Porque a esa persona se le contrata como un funcionario privado para cumplir, ¿no es cierto?, lo que el hospital no puede hacer en el horario asignado, que se reduce cada vez más. Y en ese sentido yo creo que una de las reformas más importantes que tendría que ocurrir en los hospitales públicos chilenos, nunca tuve eco para una cosa de esta naturaleza, es valorizar adecuadamente el trabajo de los profesionales de salud, médicos, enfermeras, y exigir una dedicación completa de 44 horas exclusiva solo a ese hospital. Y eso, al final de cuentas, nosotros sacamos la suma y resta, es mucho más eficiente desde el punto de vista económico que la situación actual, que es permitir que un médico o doctora reduzca su horario funcionario al mínimo, que es 11 horas, y hacer el resto de la pega como un ente privado dentro del mismo hospital, lo que significa transferencias de recursos que se podrían usar mucho más eficientemente para mejorar la infraestructura, para pagar mejor a los funcionarios de menor calificación o de menor graduación en la escala única de sueldo. Es lamentable que uno no vea esto como un problema sistémico, Jaime, en el sentido de que si tenemos una situación particular respecto de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, independiente de que sea un llamado masivo o no masivo, que no se sientan los médicos a conversar este tema también. Yo creo que ellos no están dispuestos, yo creo que ellos tienen mucho poder, y creo que además presionan para que esa desigualdad se haga cada vez más severa, y aprovechan estos vacíos legales también. Son igual que muchas de las cosas que tienen que ver con el financiamiento de la política. Oiga, pero esto no se debería hacer. A lo mejor no es delito, pero no debería hacerse. Hay tantas cosas que no porque no estén tipificadas no deberían hacerse. O sea, yo creo que efectivamente no tiene absolutamente ningún sentido, y lo encuentro moralmente complejo, que una enfermera, un tecnólogo médico esté contratado 44 horas, estudió 5 o 6 años en la universidad, un profesional muy calificado, y no pueda reducir su horario, como sí hacen otros profesionales, para ser contratado a título privado dentro del mismo hospital. Eso moralmente es una cosa que quiebra todo el espíritu de trabajo dentro de un hospital y produce crisis. Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que se necesitan más hospitales, se necesitan mejores hospitales, se necesita más recursos en salud, todo lo que se quiera, pero la reforma en
en el mecanismo en el cual se presta la atención de salud tiene que ser mirado y tiene que haber un cambio legal muy sustantivo, porque si no esto, como decía Scarlett, vuelve a aparecer y aparece un escándalo en un noticiario anoche, ¿no es cierto?, por el hospital de Lota, pero son síntomas de una enfermedad, es una verdadera enfermedad que tiene que tener una respuesta sistémica, porque la gente es muy sensible cuando la gente le pregunta en qué quiere gastar el dinero la reforma tributaria. No dice en educación, dice en primer lugar en salud. Y eso, si políticamente no se atiende y se mantiene una situación inconfortable para la ciudadanía que envejece y se enferme más, eso va a tener un costo político para cualquier gobierno enorme. Jaime Mañalich, siempre un placer tenerlo por acá. Muchas gracias por acompañarnos en Expreso Bio Bio. Gracias a usted. Que esté muy bien, un abrazo grande. Estamos en constante movimiento. Ya vuelve Expreso Bio Bio.